Buenas tardes a todos. Tengo el gusto de darles la bienvenida a esta casa, hasta su casa, cuando quieran. Esta es su casa, que tiene esa finalidad y esa vocación de estar abierta siempre para todo el que quiera acercarse a la cultura científica, que es una parte importante de la cultura, claro. Y esta tarde además tengo el gusto de presentar al profesor Antonio Hernando, es catedrático de Física, de Magnetismo en particular, de la Universidad Complutense de Madrid y también académico de esta casa. Perdón, no me he presentado, mi nombre es Fernando Briones, también de físico de esta academia. El profesor Hernando tiene una larguísima trayectoria científica en el campo del magnetismo, es muy conocido porque además ha intervenido muchas veces también en favor de la cultura científica de este país, trabajando en divulgación y en aplicaciones prácticas. Él es también, además de profesor de la universidad, es director del Instituto de Magnetismo Aplicado, que está en Las Rozas, es un instituto de la Complutense y de Renfe, dedicado a la memoria del profesor Salvador Velayos, por se llama Instituto de Magnetismo Aplicado Salvador Velayos. Los últimos años, además de sus labores normales, se ocupa de asesorar a un laboratorio de investigación de los campos magnéticos del cerebro, que también está en la Complutense, muy importante, y se ha preocupado también de estudiar los límites, digamos, de posible detección de campos magnéticos y de sus implicaciones en el estudio del cerebro. Y como él nos va a hablar de esto, no quiero extenderme más y simplemente darle la bienvenida y, por favor, cuando quieras. Ahora. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. El argumento un poco de esta charla que les voy a dar está, diríamos, hilvanado en torno a la idea de dar a ustedes posibilidad de participar un poco, de pensar, de preguntar, de hacer planteamientos sobre una realidad que es cómo, o sea, darles unos cuantos flashes de cómo se investiga algo que es muy difícil de investigar y que es muy importante de investigar. Y como es tan importante, por eso es tan difícil, que es el cerebro humano. En un artículo que aparecía en el año 1993, hace 15 o 16 años, en el Review of Modern Physics, un señor escribía esta frase que yo creo que es importante, que es: la exploración del cerebro humano tiene el máximo interés intelectual. La humanidad depende de nuestras mentes. Bueno, es un hecho que esto todos aceptamos, que no hay nada más poderoso para el bien, para el mal, que el cerebro humano. Y todos están de acuerdo conmigo en que es muy difícil de estudiar, pues porque no se puede estudiar en vivo, en tiempo real, como se dice ahora, online, cómo funciona el cerebro, porque claro, es algo que está prohibido. Entonces tenemos una dificultad que es parecida al atractivo que tiene su estudio, a la importancia que tiene su estudio. Bien, yo lo que voy a querer es transmitir es, en definitiva, cómo lo que se conoce del cerebro y lo que se va conociendo del cerebro es fruto, como lo que se conoce de cualquier actividad, de cualquier hecho de la naturaleza. Se conoce exclusivamente gracias a los métodos experimentales de investigación y de observación de los fenómenos, que es la primera etapa del método científico. Entonces, veremos cómo se han hecho esfuerzos, tanto
por la tecnología como por la inteligencia humana para poder estudiar el cerebro de forma que nos dé una información y de forma que respete la integridad de la persona que se está estudiando. La primera reflexión que se me ocurriría establecer es que fíjense ustedes que el cerebro humano es resultado o es fruto de la evolución. Estamos en el año de Darwin, vaya como homenaje a su memoria el reconocer que el cerebro, que es lo más importante que se conoce en la naturaleza, es el resultado del proceso evolutivo. Pero es curioso, todo lo que está vivo es resultado de la evolución, pero es curioso que el cerebro humano, a diferencia de todo lo demás, es capaz, es un órgano que producido por la evolución, es capaz de, se atreve a discutir las reglas de la propia evolución natural. O sea que es la primera vez que conozcamos de algo fruto de la evolución que es capaz de rebelarse contra la evolución. De hecho, cuando estamos hablando del cambio climático, cuando sabemos que podemos desencadenar una catástrofe a escala, por lo menos, de nuestro planeta, eso es una catástrofe, o el cambio climático, que produce el cerebro sin respetar en absoluto las reglas de la evolución. Pero hay otra influencia del cerebro en la evolución que no es esta catastrofista que les estoy hablando a ustedes, sino que es todo lo contrario, mucho más creativa, productiva, aceptada por todos, que es lo que se llama, frente a la selección natural que rige la evolución natural, lo que podríamos llamar la evolución cultural. La evolución cultural solo es capaz de establecerse mediante los cerebros. Y efectivamente estos cerebros son cerebros que son fruto de la evolución natural. Entonces fíjense cómo todos estos conceptos que todos aceptamos, como son los valores que se llama de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el pensar en la sociedad del bienestar, en todas estas ayudas que hay a los ciudadanos que tienen menos facilidades económicas, todos estos principios que nosotros aceptamos como naturales son principios que no están, desde luego, regidos por la evolución natural, que sería mucho más cruel en todos estos aspectos. Es decir, la evolución cultural, que es el cerebro el que la potencia y la realiza, tiene lugar a un ritmo mucho más rápido y a un ritmo que no tiene nada que ver en direcciones muy contrapuestas a las que seguiría la evolución natural. Esto es un dato importante. Bien. Fíjense que una contribución científica, y que además me gusta siempre señalar, porque aquí está uno de nuestros compañeros de aquí de la Academia, Jesús Ávila, un biólogo que contribuyó al conocimiento de esta cuestión. Fíjense que es muy difícil saber en esa evolución de los seres vivos, que podemos pensar en los mamíferos o podemos pensar en lo que se llaman los monos, en la evolución hacia la aparición del cerebro. Tenemos aquí 4 etapas. Un australopiteco tenía de media de volumen del cráneo, volumen ocupado por cerebro, por materia blanca y materia gris, 500 centímetros cúbicos, medio litro. El Homo erectus da un salto terrible de 1000 centímetros cúbicos y el Homo sapiens, nosotros, 1500 centímetros cúbicos. Esta evolución se produce en 6 millones de años. En 6 millones de años el cerebro humano ha sido capaz de multiplicar por 3 el volumen, la capacidad que tenía el australopiteco. Entonces la cuestión es cuáles son los genes de nuestro genoma que han sido responsables de ese crecimiento del cerebro. Y es, digo, muy bonito cómo se ha buscado científicamente estos genes, porque claro, los genes es difícil de buscar porque hay 3.000 millones
de letras en nuestro genoma. Entonces buscar una concreta no es fácil, como se pueden imaginar. Entonces la forma que hubo de buscarlos fue indirecta. Vamos a buscar cuándo se produce, qué genes o qué diferencia genética tienen las personas que tienen una enfermedad que se llama microcefalia. Entonces, viendo cuáles son los genes que tienen dañados las personas con microcefalia, podemos averiguar cuáles son los genes que fueron responsables del crecimiento del cerebro. Este trabajo lo hicieron en la mosca drosófila Jesús Ávila y Pedro Ripoll, ambos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y entonces se dieron cuenta cuál era el gen cuya proteína promovía el aumento del volumen del cerebro. Y concretamente se dieron cuenta que la misión que tenía esta geometría, esta proteína, era cambiar el proceso de multiplicación celular. Es por lo que ellos decían que la mutación, dice, afecta al uso simétrico asimétrico. Es decir, el uso cromático que se forma para la división celular es doble en los seres, es simple en los que tienen microcefalia y doble en los normales, las personas normales, lo que quiere decir que esa actividad, ese aumento de la capacidad de división de la célula en vez de 2 en 4, era responsable, fue el gen que durante la evolución fue responsable del aumento del volumen cerebral. Muy bien. Pues voy a decirles unas cuantas generalidades sobre la anatomía, la fisiología, ya he hablado de la evolución, y pensar un poquito lo que es una neurona y las conexiones entre neuronas. Y dentro de las conexiones entre neuronas veremos las diferencias esenciales que existen entre el modo como funciona el cerebro y el proceso mediante el cual funcionan los ordenadores y los calculadores habituales. Fíjense que toda la actividad cerebral interesante se puede decir que tiene lugar en una capa vamos a ver si no me equivoco yo, sí, en una capa muy fina de la superficie que está pegada al cráneo por dentro. Es decir, esto que hay, la parte, diríamos, pegada al cráneo, es lo que se llama el córtex. El córtex está formado por una capa que tiene de 2 a 4 milímetros de espesor, muy finita, y tiene un total de 2.500 centímetros cuadrados. Para que se hagan una idea del tamaño de si desplegamos todo el córtex que está plegado y doblado, es del tamaño de una servilleta. El tamaño de una servilleta está ahí todo el córtex. Está formado, bueno, ya tienen la idea clásica de cómo se dividen las partes del cerebro, los lóbulos frontales, los parietales. Pero bueno, la idea, basándonos, siguiendo con este principio del córtex, de que es donde está la actividad, tiene que pensar que ahí hay exactamente 10 elevado a 11 neuronas, es decir, pues casi 100.000 millones de neuronas, nadie las ha contado, pero parece que es de ese orden de magnitud, 100.000 millones de neuronas en el córtex. Y cada neurona tiene 100, algunas una, pero la mayoría decenas de miles de uniones de cables que conectan una con otra. O sea, lo que pongo aquí que habría del orden de 100 billones españoles, millones de billones, 100 millones de uniones entre las células. Luego existen también 10 elevado a 11, el mismo número, de células que no son neuronas, que son células gliales, que es el soporte estructural de mielina. Las células gliales forman lo que se llama la sustancia blanca, mientras que esas neuronas del córtex es la sustancia gris. La sustancia blanca es la que cubre los axones, es un poco el soporte de toda esta actividad, que es una actividad computacional y frenética de las neuronas. Todo eso se sustenta en una estructura un poco rígida mecánicamente, que son los gliales, la materia blanca. Fíjense que en esta capa, que tiene 2 a 4 milímetros de espesor y el tamaño de una servilleta, ahí está la inteligencia, el lenguaje, la capacidad matemática, el hacer matemáticas.
esas sensaciones artísticas. Entonces, toda esta actividad que es propia del cerebro humano está y se tiene algún día que explicar exclusivamente por las conexiones que existen entre estas neuronas. Es decir, estos que hemos dicho 100 billones de uniones tienen que explicar, cuando entendamos algo, cómo somos capaces de ver, de entender, de disfrutar escuchando una sinfonía o viendo un cuadro. Y sobre todo, la capacidad de hacer lo más, diríamos, hermoso que ha hecho el hombre, que es la matemática y la ciencia. Bien, esto es una foto histórica que está hecha en el año 1000, vamos, no una foto, la foto es la que he puesto yo aquí, pero responde a un dibujo hecho a mano alzada, hecho en 1888. En el mismo artículo que les decía, que se revisa en una de las revistas de física de más prestigio, Review of Modern Physics, en el año 93, un artículo de un grupo finlandés que trabajaba en vanguardia en magnetoencefalografía, que de los que les voy a hablar, ponían esta figura que a mí me impresionó mucho, ver que en 1993 se cita y se hace referencia a un trabajo de 1888 que hizo Ramón y Cajal. Esto es el córtex de una rata con una, vamos a ver, fíjense el mérito que tiene, una tintura que ponía para colorear las neuronas, pero una tintura que solamente coloreaba, pues diríamos, un 10, un 15% de las neuronas, porque si hubiera coloreado todas, no se vería más que una masa ahí informe, no podríamos distinguir nada. Entonces, Ramón y Cajal, con esta tintura, fue capaz de hacer esta observación al microscopio. Y según observaba en el microscopio con un ojo, con el otro ojo y con una plumilla en la mano, pintaba lo que veía en el ojo en directo. Y esto es lo que observaba, y es un detalle tremendo ver ahí los núcleos de las células estrelladas, los axones, estas ramas largas, las dendritas y todo esto. Esto es un trabajo que fue, vamos a ver, Ramón y Cajal en todo lo que se refiere al conocimiento del cerebro ha sido pues la base, como Darwin en la evolución o Einstein en la teoría de relatividad. Si entramos a ver cómo funcionan esa descripción, esas células que están ahí pintadas también, si entramos a verlo, ahí es donde nos encontramos con lo que dije en la introducción, con la dificultad de ver en vivo, seguir en vivo cómo es el proceso que sigue el cerebro para actuar. Porque para eso haría falta coger una persona, estimularla y estarle midiendo voltajes eléctricos en el cerebro, abrirle la cabeza, y eso es una cosa, como cualquiera puede imaginar, que no está bien. Entonces hay una dificultad enorme. Estos se han sustituido los experimentos por hacerlos en pequeños mamíferos y lógicamente cada vez existen más restricciones respecto a las cosas que se pueden hacer a los animales, porque en el fondo son bastante parecidos a nosotros. Los que nos interesan son los que son parecidos a nosotros. Y esos, cada vez hay más restricciones de hacerle a un animal cosas raras. Bien, es verdad que durante la cirugía cerebral se puede estudiar algo, aprovechando la cirugía, de las zonas próximas a la zona que se está interviniendo. Pero no es ético que un cirujano que opera por aquí diga, vamos a abrir también por aquí a ver qué pasa por allá, eso no se puede hacer. Pero ahí se ha sacado información cuando ha estado justificado por motivos médicos. Bien, entonces recientemente, y con esto va otra vez otro salto, un salto parecido al que hubo cuando Cajal utilizó el microscopio, recientemente los rayos X, en todas las diversidad de variantes que tienen las posibilidades de rayos X, y en la resonancia magnética nuclear, pues han dado un impulso enorme a la posibilidad de observaciones sin hacer daño directo conocido. Los rayos X, todos sabemos, muchos rayos X se hacen daño. Bien, estas observaciones de rayos X y resonancia magnética nuclear han permitido conocer en profundidad más la anatomía y parcialmente la fisiología del cerebro. Pero lo más importante es
como veremos ahora, las técnicas que han permitido no observar con claridad las distintas partes del cerebro, sino las que han permitido seguir a lo largo del tiempo los procesos, porque la actividad cerebral es muy importante la variable tiempo. Hay procesos que están acoplados unos con otros y hay una sucesión temporal. Entonces, como todos imaginan, hacer una foto de rayos X o de resonancia magnética nuclear, por mucha resolución que tenga, se observa un momento, no se hace una observación temporal. La electro y la magnetoencefalografía permiten hacer observaciones temporales que permiten obtener información acerca de las relaciones entre las distintas partes del cerebro. Fíjense que una neurona, que aquí está pintada, como hay dos tipos, pero bueno, las dos tienen las mismas características que les voy a decir. Tiene un cuerpo de célula, o sea, donde está el núcleo de la célula, ahí hay un cuerpo. Esta es una que se llama estrellada, esta es una célula piramidal, pero bueno, la idea es, es una célula que tiene un cuerpo y tiene muchísimas ramificaciones, algunas que van por aquí, que se llaman las dendritas, y otras en el mismo cuerpo de la célula hay también algunos contactos, y luego tienen un cilindro eje, que se llama un axón largo que sale de la célula. Esto es común a todas las neuronas, es decir, unas dendritas, unos contactos para recibir información, conexiones con otras células, y un axón, que el axón lo que hace es, el funcionamiento esencialmente es lo siguiente: por todas estas dendritas están llegando, como le he dicho, por cada célula hay del orden de miles de señales de otras células. Cuando la integral, o sea, la suma de todas las señales que llegan, que son voltajes eléctricos, la suma de todos esos voltajes supera un valor umbral, la célula dispara por el axón un voltaje que se llama un voltaje de acción. O sea que distinguiríamos dos tipos de voltajes: los voltajes que vienen por la conexión eléctrica con las otras células a través de las dendritas, que se llaman voltajes postsinápticos, por lo que ahora veremos, y el potencial de acción o potenciales postsinápticos, y voltaje o potencial de acción, que es el que se dispara. Aquí ven ustedes cómo es el mecanismo. Tenemos una neurona con su cuerpo, su núcleo, y cuando el voltaje que le llega por todas estas dendritas supera un cierto valor aquí, emite inmediatamente un disparo que llega a los extremos del axón, y estos extremos del axón están a su vez conectados a las dendritas de otra neurona que estaría aquí, y así se va transmitiendo ese voltaje del axón, comunica a las neuronas que están aquí conectadas que se ha disparado aquí una señal. Y así están unidas todas. Es interesante o curioso ver, aquí tiene un poco el orden de magnitud de estos voltajes. Los voltajes postsinápticos son del orden de 10 milivoltios y tienen una duración de 10 milisegundos, son los voltajes que entran por las dendritas debido al... Y el voltaje de acción, que suele ser el potencial de acción, llega a ser de 40 milivoltios, mucho más alto, y entonces hay que ver una cosa que es importante. Esto es algo que es muy importante en la fisiología del cerebro. Es lo siguiente, si el voltaje que llega de todas las dendritas se suma y supera un umbral, dispara un pulso, hemos dicho dispara. ¿Qué pasa si el voltaje es mucho mayor que el umbral, que dispara un pulso más potente? No, dispara un pulso de más frecuencia. Es decir, que los pulsos que se llaman del potencial de acción, los que salen por el axón, son siempre de la misma intensidad, pero de una frecuencia que está regulada por el voltaje total que entra en la célula. Ese es un dato muy importante, porque esto de las frecuencias son importantes a la hora de entender el funcionamiento del cerebro. Los tiempos, como ven, la duración de estos voltajes pueden ser el pico de este potencial suele ser de 1 milisegundo, lo que quiere decir que si la anchura de esto es de 1 milisegundo, pues en un segundo no pueden entrar más de 1000, no puede haber, quiere decir que hay una limitación, nunca hay fenómenos de frecuencias superiores a 100 hercios, a 100 ciclos por segundo en la actividad cerebral. Y normalmente, si ustedes piensan, el temblor este que hacemos algunas veces cuando uno tiembla así, que es el temblor de
actividad mecánica es de 13 hercios. Nunca se superan los 13 hercios. Por eso hay una sonata famosa de música de piano de Schumann que muy poca gente puede dar, porque requiere dar 12 laes en un segundo. Y es una prueba de la rapidez y habilidad del pianista. Eso. Claro, hay una limitación mecánica, nosotros nunca podemos ir más deprisa que nuestro temblor natural, que es el temblor de las frecuencias de los disparos neuronales que activan los músculos. Bien. Es interesante ver cómo se propaga a lo largo del axón el voltaje. Fíjense que ustedes que el voltaje se propaga porque el axón, como les he dicho, va forrado de mielina. Mielina es lo blanco que cubre el axón. Pero de vez en cuando la mielina está rota y da lugar a unos canales. Entonces, como veremos ahora, esto se propaga porque se va abriendo este canal y va entrando sodio. Va entrando sodio del exterior al axón. Luego se cierra, este se inactiva, se abre el siguiente, se va abriendo, va entrando sodio y se va propagando una fase que es la entrada de sodio, y es el método, es la forma que tiene de propagarse este voltaje. Ahora hablaré un poco por encima de esto, porque es interesante. Bien, esto, olvidémonos de las fórmulas, aunque luego diré un poco lo que quieren decir, y fijémonos en lo más importante, cómo funciona lo que se llaman los voltajes postsinápticos, es decir, cómo funciona, por qué hay un voltaje en la célula. Claro, ustedes saben que para transmitir un voltaje de un punto a otro yo uso un metal, un conductor, pero Ramón y Cajal vio que los terminales estos del axón, que van a la dendrita de otra célula, no están pegadas la dendrita y el axón. Entonces, claro, la pregunta era, ¿cómo se explica que sin estar, o sea, que no tocan, se veía en microscopio que no tocan? ¿Cómo se explica que haya un contacto eléctrico si no hay contacto físico entre los conductores? Que es el final de la... En este hecho está basado, por ejemplo, pues toda la química de los psicólogos y psiquiatras, todo lo que se llaman lo que tomamos para dormir, está basado, todo eso es posible gracias a que no tocan, como veremos ahora, ¿no? La idea que tenemos que tener, sencilla, es que existe la membrana de las células, de las neuronas, o sea, este es el interior de la neurona y este es el exterior, o sea, las neuronas están metidas ahí en un líquido que hay en el cerebro, en un fluido. Fuera de la neurona hay mucho sodio y dentro poco sodio. Dentro hay mucho potasio y poco potasio, y fuera hay mucho cloro y poco cloro. Y esto pasa así en equilibrio. O sea que en equilibrio está así. Y eso es una cosa muy rara, porque lo lógico es que si fuera permeable la membrana al cloro, pues existiera el mismo número de cloros a la izquierda que a la derecha por la regla de la entropía máxima, del equilibrio termodinámico. Sin embargo, esto está así. Y esto está así porque la membrana es impermeable, solamente es permeable a través de unos ciertos canales que deja entrar el sodio, sale el sodio. Y yo lo que le resumo para esto que quiero explicar aquí, que basta, es esta expresión de aquí. El voltaje que existe en la neurona, que es el que altera la llegada del voltaje del axón, el que existe en una neurona en reposo, es fruto de que hay distintos sodios aquí, distintos potasios, distintos cloros. Y ese voltaje viene dado por una fórmula que, independientemente de lo que pone la fórmula, quiero que vean ustedes que depende de unas P's. Las P's es la permeabilidad de la membrana a los distintos sodios. Quiero decir, supongan que esta membrana tiene unas puertas para el sodio, unas para el potasio y otras para el cloro. Si abro las puertas del sodio, es evidente que por potencial químico, si abro la puerta del sodio, que es lo amarillo, entraría sodio aquí hasta igualar estas dos cosas. Si abro la del potasio, bueno, pues no están abiertas. Hay unas que están perfectamente cerradas y está abierta siempre la del potasio. De tal manera que la del sodio y la del cloro están cerradas. Y el potasio pasa aquí para contrarrestar la carga eléctrica, porque estos son positivos, estos son negativos. Ustedes si miran la carga eléctrica, aquí hay poco positivo, mucho positivo, pero luego hay negativo. Quiere decir que compensa, la carga es nula. Y la única puerta que está abierta es la del potasio.
¿Qué pasa si abro el sodio? Que empieza a entrar sodio para adentro, pero según entra sodio para adentro, esto se hace más positivo, porque está entrando carga positiva. Es decir, que el control de estas P's, las P's son los canales que abro o cierro a voluntad, tengo distintos voltajes. Es algo muy complicado, pero bueno, que es así como funciona la naturaleza, y no olviden que si la naturaleza lo ha hecho así, es porque es el fruto de la evolución y es como funciona. Esto es un detalle, pues dicen ustedes, ¿cómo si entra sodio cuando abro, supongamos que abro el canal, entra sodio dentro, ¿cómo luego se vuelve a recuperar el sodio? Porque hay unas bombas, como hay unas bombas las que tenemos de bombeo cuando hay una inundación, que cogen el sodio, en la membrana hay unas bombas que cogen el sodio, ven ustedes, lo captan aquí y lo echan para afuera. O sea, hay unos bombeos, unas bombas en los canales que bombean esto. Bueno, entonces, fíjense el detalle, lo que les decía antes. Esto lo vio Ramón y Cajal, que aquí es donde llega el final de un axón y otra, lo que se llama una sinapsis, esta unión. No están tocando físicamente. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, cuando el potencial de acción llega aquí, a este punto, aquí se segregan unas moléculas que se llaman neurotransmisores, que es lo que, por ejemplo, los neurotransmisores, café, tomamos café y nos ponemos más activos, más nerviosos. Estamos aumentando la segregación de neurotransmisores que producen hiperactivación de las potenciales positivos en las células, activa. Tomamos unas medicinas de estas para dormir y lo que estamos potenciando son los neurotransmisores que lo que hacen es hiperpolarizar la neurona, es decir, desactivarla, que no entre, que no se dispare. O sea, que jugamos, como vemos que este es el secreto del funcionamiento de las conexiones, es conexión eléctrica y aquí química y aquí otra vez eléctrica. Entonces, jugando con la química es con lo que regulamos el activar o el pasivizar las neuronas. Bien. Vamos, una vez que hemos dicho esto, tenemos una idea de que el cerebro es como una unidad de computación, la neurona, según el voltaje que le llega con sus neurotransmisores, dispara o no dispara. Con la química somos capaces de aumentar la sensibilidad de la neurona al disparo o la congelamos, no la dejamos que se dispare tomando calmantes. Bueno, pues esta es la unidad, es decir, una neurona, como hemos visto, el voltaje postsináptico dura 10 milisegundos, la frecuencia que emite, en caso de que emita, pues es una frecuencia como mucho de 100 hercios, pero en general es muy baja frecuencia. Entonces, aquí hay una pregunta que es la más importante de todos. Si verdaderamente todo lo que hacemos es debido a esa conexión neurona a neurona en el cerebro, entonces se plantea un problema enorme cuando uno considera que cómo es capaz, por ejemplo, Nadal, de devolver un smash cuando la pelota viene a casi 300 kilómetros por hora, 200 y pico kilómetros por hora. Bueno, Nadal o un tenista es capaz de devolver un saque de esos que viene a 200 y pico. ¿Cómo es posible? Porque si uno piensa, fíjense ustedes la cantidad de neuronas que tienen que activarse en no sé lo que tardará en hacer eso, pues será décimas o centésimas de milisegundo, perdón, 10 o 100 milisegundos, y en eso hemos visto que lo que le toma de tiempo a una neurona para darse por avisada que viene la señal y enviar otra señal, eso es siempre del orden de 1 milisegundo. Lo que quiere decir que si a una neurona tarda 1 milisegundo en pasar la señal de una a otra, en un segundo lo más que puede pasar es a 1000 neuronas, porque es 1 milisegundo por neurona, por salto. Luego, en un segundo, parece que según este proceso, solamente podrían activarse 1000 neuronas. Ahora, imagínense cuántas neuronas se activan para devolver un smash. Primero, la vista. Hay que mirar, ver la bola venir. Segundo, una vez que la ves, echar el brazo para atrás, correr al mismo tiempo para allá, agacharte para no fallarla. Todo eso, si uno empieza a pensar, requiere del orden
de cientos o miles de millones de neuronas trabajando. Y eso el cerebro lo hace en 10 milisegundos. Luego aquí hay truco. Hay truco. Bueno, fíjense que comparado con un ordenador, el sistema este, si es el sistema de cálculo, de procesamiento, de computación, el tiempo que tarda una neurona en dispararse, sería un malísimo competidor de los microprocesadores actuales. Cuando visitamos el ordenador este gigante de Barcelona, el Mare Nostrum, nos decía el director que ya no necesitaban, no adelantaban nada aumentando la velocidad del microprocesador, de la unidad de computación, porque aunque se adelante, no hay, luego en el disco duro, no hay capacidad de memoria para almacenar todo eso tan deprisa como lo calcula. Eso nos dijo el señor. Ahora, me parece que son gigahercios la velocidad, es decir, 1.000 millones de operaciones por segundo hace un microprocesador. 1.000 millones de operaciones por segundo. Mientras que, según acabamos de ver, las neuronas solamente serían capaces de hacer 1.000 por segundo, porque es un milisegundo cada neurona, ¿no? En un segundo, 1.000. Entonces, es una diferencia de 1.000.000 de veces más rápido un microprocesador que una neurona. Sin embargo, la velocidad a la que resuelve el problema el cerebro humano es también 1.000.000 de veces más grande que la que resuelve el mejor ordenador y el más potente ordenador que tengamos. Pues fíjense lo que tendría que hacer un ordenador para devolver un smash. La de predicciones diferenciales de ahora viene la velocidad de la bola, la dirección, y ahora, fíjense, es imposible pensar la cantidad de operaciones que hay que hacer para luego al final que se junte la raqueta con la bola. Sin embargo, los tenistas lo hacen como que, vamos, no sé, como que hace cualquier actividad natural sencilla. Esto quiere decir que no entendemos cómo funciona el cerebro. Vamos a ver. ¿Dónde está aquí o dónde es la búsqueda de estas cosas? Pues miren, aquí hoy sabemos unas cuantas cosas que son guías, pero que al final la única forma de utilizar inteligentemente esas guías que tenemos para avanzar en el conocimiento del funcionamiento de nuestro cerebro son las técnicas experimentales. Hay que investigar experimentalmente y medir las cosas. ¿Cuáles son las guías que tenemos? Vamos, esto no lo tienen que leer, pero lo leo yo para acordarme lo que tengo que decir. Es decir, que de alguna forma vemos que el cerebro no procesa en el sentido que hace un ordenador. Realiza 100 pasos, realiza en 100 pasos lo que un ordenador requeriría 1.000.000 o 10 millones de pasos. Ese es el secreto del cerebro. Que el cerebro humano, a la vista del tiempo con que actúa la neurona, pues es que da pasos de gigante, o sea que la neurona no es la actividad funcional elemental, pero no es la de computación elemental. Entonces, ¿cómo es posible que devuelva un smash? Pues es posible que devuelva un smash porque no pone en marcha paso a paso todas esas neuronas que intervienen, sino que las pone en marcha de una manera colectiva. De alguna forma, él ya ha tenido, ya eso lo conozco, ya sé lo que es un smash. Cuando le ve al otro levantar el brazo, no hace como el ordenador empezar a fijarse en la trayectoria de la bola, sino que ya él sabe todo lo que tiene que hacer. Tiene aprendida la lección de antes, de la experiencia. ¿Y cómo la tiene aprendida? Pues por procesos asociativos, es decir, tiene una cosa que se llama patrones invariantes. Vamos a ver cómo explicaríamos esto, no digo cómo lo explicaría usted, sino cómo me lo explico a mí mismo, porque esto es algo que está lejos de mi actividad investigadora habitual, pero que me parece muy, muy interesante, ¿no? Fíjense, digo, se usan patrones invariantes que nos permiten
devolver el smash, reconocer una melodía o reconocer una cara. ¿Cuántas veces nos equivocamos en la calle? Este es fulano y luego no es fulano, y es porque tenemos la cara de fulano, y algo de ese señor nos ha recordado todo eso, pero seguro que no hacemos todo el proceso de neurona a neurona, así que tenemos ya algo. Eso, y al final veremos cómo es tener una idea. Fíjense esto, se dan cuenta que la memoria es secuencial y autoasociativa. Bueno, esto es clarísimo, ¿no? La memoria, uno no se acuerda de nada y de pronto empieza a contar una historia a un niño y empieza a recordar todo secuencialmente, ¿no? Como se recuerda una canción, sacas una melodía y entonces ya te sale toda la melodía. Es decir, que tienes como algo almacenado que tiras de un hilo y en cuanto sale eso, incluso sale todo lo demás automáticamente. Bien. Entonces, por ejemplo, digo, en la parte motora, este concepto de patrón invariante, es el que nos permite tener por ejemplo, devolver un smash es un patrón invariante que tenemos. Y ya no cambia muy poquito de un smash a otro desde el punto de vista de mi patrón invariante, pero el patrón invariante de devolver un smash ya lo tengo fijo. Es algo que no tengo que procesar cada vez que me van a mandar un smash, sino que lo tengo ya almacenado dentro. Bien, voy a seguir con alguna cosa de estas si no se aburren demasiado. ¿Me queda tiempo? Sí. Quedan 5 minutos, así. Entonces, es importante darnos cuenta que todas las partes que distingue la fisiología clásica de asignar una parte del cerebro a una actividad, pues no es, diríamos, dogmático, palabrita del niño Jesús. Quiero decir, es verdad que todos tenemos más o menos la vista, la vista nos va aquí al corte visual, a todos los que vemos. Es verdad que todos oímos en la zona parietal, es verdad que tenemos el motor aquí pero no es verdad que pueda funcionar otra parte, es decir, todo el cerebro es uniforme. Hay un principio, que no sé si lo tengo aquí, un principio muy importante que descubrió un señor en Estados Unidos hace como 15 años, se llama Mountcastle, que es algo parecido a lo que le pasó a Darwin con la evolución de las especies con el funcionamiento del cerebro. Y era lo siguiente, Darwin tuvo el enorme mérito o la enorme inteligencia y perspicacia de, en una época en que la biología era un exceso de tecnicismo, de la clasificación de las especies distintas, y que cada biólogo presumía de haber descubierto una especie distinta a la otra, Darwin en ese ambiente tuvo la grandeza intelectual de decir, pero bueno, ¿por qué todo el mundo le da tanta importancia a la diferencia que hay entre el mosquito tal y el mosquito cual? Cuando a mí lo que me llama la atención es lo que se parecen todos los mosquitos, y los mosquitos lo que se parecen a las moscas y lo que se parecen, y acaba diciendo, a los seres humanos. O sea, como un enfoque en un momento dado, opuesto al de la ortodoxia, puede ser muy enriquecedor. Pues este Mountcastle hizo una cosa parecida, que es, pero bueno, ¿y por qué empieza todo el mundo que vamos a ver si la vista está aquí, si el oído está allí, si todo el cerebro es igual una parte que otra? Si es exactamente igual. Entonces, a partir de este momento, es cuando se empiezan a hacer investigaciones y se ve que el cerebro virgen sin experiencia, es exactamente igual que la superficie de la Tierra sin fronteras. Es una cuestión de la historia y del tiempo, que se diga esto es Francia, esto es Alemania, y cambia, ¿no? Pero eso lo hace el hombre. La Tierra no tiene fronteras. El cerebro no tiene fronteras. Son las primeras experiencias que tiene el ser humano, las sensoriales, pues se van haciendo las uniones, y normalmente pues la parte que está, el ojo que llega allí, bueno, pues se hacen uniones más próximas a esa zona, lo cual no quita que cuando un señor no ve, la zona con la que nosotros vemos la puede utilizar
otro señor para otra cosa. Ha sido impresionante un experimento que se ha hecho recientemente, que es poner a un señor que no ve en la lengua una serie de sensores, como 100 sensores. Entonces, ha llegado con estos 100 sensores de presión a poder ver que son las cosas funcionando con una parte del cerebro que no era la de la vista. Es decir, que hay métodos artificiales para llevar a una parte del cerebro que tradicionalmente no está asignada a una operación, esa operación. Bien. Entonces, lo que es evidente es que para producir, como digo, a partir de los sentidos, que los sentidos no son más que voltajes eléctricos de estos, claro, no hay, como la vista, los colores, dentro del cerebro no hay luz, el cerebro no ve, el cerebro lo que ve, cuando yo digo esto es verde, es que tengo un patrón que es el verde, de voltajes, claro, dentro de la cabeza no hay luz, o sea, lo que yo llamo rojo, lo que siento como rojo, lo que siento como, esta es la pastoral, eso es una serie de voltajes que tengo dentro. Bueno, pero lo que se ve claro es que para hacer por voltajes un patrón, fíjense que lo que elabora el cerebro a partir de los datos experimentales es algo como una idea, un patrón es como una idea. Es decir, que nosotros somos científicos y por tanto bastante talibanes en la cuestión esta de la realidad y de la fenomenología, del empiricismo, tenemos que reconocer que Platón tenía su aquel cuando hablaba de las ideas, porque de hecho lo que el cerebro humano hace con la experiencia es construir patrones, que en el fondo es construir ideas que están arriba y que valen para todo, que tienen un carácter universal, como devolver un smash, es una idea, es parecida a una idea en el cerebro, ¿no? Bien. Entonces, vemos que estos patrones que nos hacemos son patrones que son voltajes que hay en una jerarquía superior que provienen de los voltajes experimentales de la observación, de lo que se llama en la zona sensorial, ¿no? Eso es lo que nosotros de niños con las manos, con la vista, vamos construyendo nuestras uniones y esas, si uno ve lo que verdaderamente, si pudiéramos ver lo que vemos no tiene nada que ver con lo que nosotros nos creemos que vemos. Eso hay muchas pruebas que hacen los psicólogos, que es la vista trabaja primero de forma discreta y discontinua y va construyendo y construye muy deprisa cuando ya tenemos experiencia, pero lo que vamos viendo es discreto y acabamos formando la cara de una persona y cada cara de una persona es un patrón que tenemos y además llega un momento que ya tenemos la idea de cara, aunque no sea de una persona concreta, que ya sería el culmen. Entonces, cuando devolvemos el smash, en lugar de haber recorremos el camino inverso, vamos de arriba a abajo. Es decir, que esa circuitería se puede hacer, o sea, ese camino hacia lo general, lo abstracto, desde lo experimental, también se convierte en un camino de lo abstracto, devolver un smash, a devolver ese smash concreto que te han tirado. Es decir, que son patrones que fluyen para arriba y para abajo. Entonces, si uno se esfuerza pensando en esto, en definir qué es la inteligencia, qué sería lo característico de la inteligencia, sería esta palabra la que resumiría más, desde un punto de vista científico, lo que es inteligencia. Es la capacidad de predicción. Inteligencia es, con la experiencia que tengo y el uso que mi cerebro ha hecho de esa experiencia, yo puedo predecir lo que va a pasar. Y de hecho, estamos prediciendo continuamente. Por eso que estamos prediciendo continuamente, es porque cuando llegamos esta noche y nos han cambiado la cerradura de casa, lo notamos inmediatamente, no hace falta que miremos, que nos fijemos, sino que metemos la llave y estamos al meter la llave prediciendo qué es lo que vamos a notar cuando metemos la llave. Y cuando no sale lo que esperábamos, decimos, aquí ha pasado algo. Es decir, estamos continuamente prediciendo. Eso es el fruto de bajar desde los patrones invariantes a la realidad constante del tiempo, ese flujo hacia abajo. Estamos prediciendo.
Es importante ver, y en esto voy a acabar ya, me quedan 5 minutos, esto que tengo aquí subrayado, me acuerdo que hace poco, en esta misma tribuna, estaba leyendo yo la necrológica de nuestro compañero Paco Indurain, y él decía una cosa que era interesante para pensarla un poquito. Estoy hablando de esto que pongo aquí, rangos de información distintos implican lógicas relativas. ¿Qué quiere decir eso? No se entiende nada, pero lo voy a explicar. Quiere decir, hay una discusión clásica en la física, que es nuestra disciplina, que es cómo es posible que la mecánica cuántica no cumpla las reglas elementales de la lógica. Esto que parece una cosa así trivial, por ejemplo, a Einstein le traía de cabeza, que era aquello que dijo a Bohr de Einstein, de Dios no juega a los dados, y Bohr le dijo, déjele usted a Dios que haga lo que quiera, que es, ¿cómo no es, o sea, por ejemplo, en mecánica cuántica, como saben ustedes, un electrón, pues no se puede decir si pasa por este agujero o por otro agujero, sino que hay una probabilidad de que pase por un agujero o otro agujero. Y bueno, y hay interferencias, o sea, que si deja uno o dos agujeros, funciona como una onda. Y eso no entra en la cabeza humana, o sea, no hay cabeza humana, hablando en lenguaje vulgar, que trae eso, porque estamos todos atendiendo siempre a la lógica clásica, la lógica clásica, todos los principios estos que hay de la lógica, ¿no? Del tercio excluso, de la negación de la negación, de todos estos líos. Y resulta que a las mismas causas, a los mismos efectos, la mecánica cuántica rompe toda la lógica. Eso es una cosa importante. Y a muchos científicos les ha molestado esto, porque desde los tiempos de Newton, y sobre todo luego ya con los matemáticos, con Laplace y Lagrange y todos estos, se pensaba que lo importante de la naturaleza es que era comprensible para el cerebro humano. Entonces ahora sí, nosotros somos capaces de escribir, pero sin entender lo que está pasando, porque son experimentos que no obedecen a la lógica. Aquí hay una contradicción, hay algo que chirría. A esto Paco Indurain decía que para él el hecho de que la ciencia, basada en el experimento, estableciera que la materia se comporta a nivel subatómico, lejos de la lógica habitual, de la lógica clásica, más que ser una pena, era un logro del intelecto humano. Y claro, ahora si uno piensa, es que esto es lo que quiere decir esta frase, rangos de información distintos implican lógica relativa. Es decir, si yo tengo información de la realidad mediante la microscopía electrónica de los átomos, que yo no he crecido, ni mis padres ni mis abuelos han crecido con esos datos, toda la construcción cerebral basada en la experimentación, en la observación, en los sentidos, en lo que se llama la actividad sensorial, es la que fuerza una lógica. Pero si yo miro a otra escala, no es de extrañar que mi cerebro vea cosas que se vuelva loco. Pero si hubiéramos nacido en la escala atómica y nuestros sentidos hubieran funcionado a esa escala, es muy probable que el hecho de ver que pasa un electrón con la misma probabilidad por un agujero que por otro, pues nos trajera el fresco. Igual pasa cuando se observan las galaxias y se sale uno de la galaxia y empieza a hablar de las escalas estas. Son escalas tan alejadas de la escala provinciana familiar en la que nosotros nos movemos, que no es de extrañar que lo que veamos allí nos choque y nos parezca que va en contra del entendimiento. No va en contra de nuestro entendimiento, que obedece unas reglas que se han formado desde que somos niños por la observación a la escala que somos capaces de observar. Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Bueno, entonces, el hecho es que para poder seguir hacia adelante hace falta estudiar para saber mejor cómo se forman esos patrones, cómo hay una actividad cerebral que parece que viola completamente lo esperado, que es que un milisegundo le toma a cada neurona participar y de pronto interviene en un milisegundo 1 millón de neuronas, no hay quien lo entienda. Tenemos que buscar, estudiar en tiempo vivo cómo se relacionan unas partes del cerebro con otras. Y esto es lo que hace, por ejemplo, la magnetoencefalografía. Las corrientes de neuronas, una sola neurona, pues mire, produce, yo aquí lo tengo apuntado porque son datos que son los importantes, los numéricos, la corriente eléctrica que entra por las neuronas
pues tiene, si lo multiplico por la longitud del recorrido de la corriente, lo que se llama I por lambda, que es lo que en las fórmulas del campo magnético entra el I diferencial de LS, se llama el, bueno, no sé cómo se llama, pero I por lambda es 20 femtoamperios metro. Vale, para que se hagan una idea, el campo magnético que produce esto, es decir, el campo que somos capaces de medir en un squid muy bueno, es del orden de 10 a la menos 9 o 10 a la menos 8 veces el campo terrestre. Esto dicho así no suena, pero es algo que es sobrehumano, es decir, poder medir un campo que es la milmillonésima del campo ambiente, o sea, fíjense lo que es, que hay un campo magnético de 0,5 Gauss aquí en esta habitación del campo terrestre, y el aparato es capaz de medir 10 elevado, una milmillonésima parte de esto, una 100 millonésima parte de esto. Bueno, esos aparatos son estupendos. Acaba de traer Fernando Briones un trabajo en Nature de un señor que ha hecho un sensor que mide el femtotesla y puede medir menos el femtotesla. Esto son cosas increíbles, ¿no? Bueno, pues ahora, en los aparatos convencionales que miden los campos magnéticos producidos por el cerebro, somos capaces de medir esto, la milmillonésima parte del campo terrestre. Entonces se trata de poniendo unos sensores así fuera, en la cabeza de un señor, como los secadores estos de las peluquerías, puesto así, los sensores estos, ver cuál es el campo magnético que produce la actividad de neuronas cuando se les da un estímulo. Por ejemplo, personas que se les da una nota musical o una campanada, y entonces se mide cómo se miden los campos magnéticos, porque la medida de los campos magnéticos es de alguna forma la medida de las corrientes eléctricas que hay ahí inducidas. Y estas medidas se pueden hacer en tiempo, claro, se detecta a lo largo del tiempo. Por eso es la importancia de esta técnica, porque a diferencia de la resonancia magnética o los rayos X, permite seguir la evolución temporal. Aquí tienen, por ejemplo, un caso de una actividad neuronal de campos magnéticos producidos en los y como esto es para un sensor, está hecho en un segundo aproximadamente, son 900 milisegundos, y aquí se ve la actividad del campo magnético medido, y este campo magnético en uno de los sensores. Si ponemos muchos sensores, pues, o en este mismo canal, en este mismo sensor, repetimos el experimento 1000 veces, representamos todos aquí, sale esto, pero si los sumamos, se elimina lo que se llama el ruido y ya queda la señal pura en ese canal, por estadística. Entonces, cada uno es capaz de coger los canales, como veis aquí, se ve que hay canales que tienen actividad para una cosa, otros no tienen actividad apenas, entonces se ven los canales activos y lo que es de esperar es que sean las zonas próximas a esos sensores las que están activadas. Entonces ahí, como se observa el tiempo, pues puede uno buscar correlaciones, etcétera, y hacer todas las matemáticas complicadas, que no voy a entrar en detalles con todo esto. Pero la idea un poco es esta, midiendo el campo magnético, inferir cuáles son las corrientes que hay. Entonces esto es una técnica, insisto, experimental muy nueva, muy difícil, porque es muy fácil, sabiendo que hay aquí un imán, saber cuál es el campo que produce en muchos puntos. Pero si yo le digo a un señor que mida el campo y que me diga dónde está el imán que lo produce, es muy difícil. Es lo que se llama el problema inverso. Y este problema inverso requiere una matemática muy fuerte, muy elaborada, y hay mucha gente trabajando en esto. Pero yo creo que es uno de los caminos que habría que intentar continuar. Y acabo ya, así que acabo del todo, diciendo un experimento que ha permitido observar la magnetoencefalografía, que creo que es muy importante para la fisiología. Si todos hacen este experimento, que es mover este dedo así, si lo hacen suficientemente despacio, podrán ver que no es un movimiento continuo, sino que es un movimiento como de revólver, ¿no? De tambor de revólver, va a saltos. ¿Y por qué va a saltos? Bueno, pues entonces esto, un experimento que han hecho en Alemania, en un magnetoencefalógrafo en un hospital,
combinado con midiendo lo que llaman electromiografía en el músculo del dedo, miden primero la señal que sale cuando mueva usted el dedo. El motor de aquí, la zona motora, ya emite, las neuronas empiezan a dispararse para poner en marcha el dedo. Ese movimiento de las neuronas va por los axones y hay unos que van casi directamente al dedo. Pero se bifurca una zona y esa zona pasa por el hipotálamo y vuelve otra vez y se vuelve a unir a eso. Como dijéramos, un circuito va directo al dedo y el otro pasando por el hipotálamo. Y entonces lo que se observa, midiendo la frecuencia a la que dispara las neuronas de aquí para mover el dedo y la frecuencia que llega aquí, se observa que aquí llegan dos ondas. No sé, es que tengo muy mal porque lo saqué de Nature esto, pero quizá todavía se pueda ver un poquito aquí lo siguiente. ¿Ven? Ahí hay una onda y aquí hay dos ondas. Y estas dos ondas, donde este tiene el máximo, este tiene el mínimo. Aquí está el circuito que sigue el cerebro. Pero vamos, la idea es la siguiente, es el que llega primario directo desde la zona motora al dedo, activa, suelta neurotransmisores, emite neurotransmisores activadores del movimiento del dedo. Pero el que pasa por el hipotálamo, como un aparato que se llama en los laboratorios Locking Amplifier, lo que hace es sencillamente esa onda que llega, la desfasa 90 grados, es decir, la desplaza y el seno lo convierte en coseno, le desplaza 90 grados, es esto que vemos aquí, cuando esto es máximo, esto es mínimo, esto es máximo, están desfasadas 90 grados. ¿Qué es lo que pasa? Que esta otra onda que llega del hipotálamo desfasada 90 grados, lo que hace es poner en marcha los inhibidores en vez de los activadores, de tal forma que por eso el dedo se mueve a saltos, porque la naturaleza, la evolución ha hecho que a todo movimiento pase la orden por otro lado que lo convierta en inhibición para hacer el movimiento lo más reversible posible. Porque si el movimiento es reversible, se puede remediar si uno se percata a mitad de camino de que conviene frenar. Porque si yo cuando digo voy a coger la botella, ya voy ahí y ya no puedo parar, si a mitad de camino digo caramba que quema, ya no tiene remedio. Mientras que si voy a saltos, siempre estoy controlando el movimiento. Esta manera de actuar el sistema muscular es fruto de la evolución, porque la evolución es ventajosa cuando los movimientos, los que no controlaban así los movimientos, pues muchas veces no pervivieron. Es fruto de la evolución. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Si alguien pregunta algo. A mí moderar las preguntas, que supongo que estarán todos deseando hacer preguntas, y hay que darle las gracias al profesor Hernando, porque se han dado perfectamente cuenta, la conferencia que nos ha dado es es un tema apasionante, pero que es un tema apasionante no solamente para ustedes, yo creo que sobre todo para él, y además nos ha enseñado cómo cualquier científico se mete en unos jardines tremendos, como es este del cerebro, por esa maravillosa curiosidad y además esa modestia que tenemos que tener todos como para transmitírsela a los demás, esa curiosidad, antes de que eso sea una cosa es cátedra. Aquí tenemos a un catedrático, yo quiero señalarlo, que no habla como un catedrático de los clásicos, sino que habla de aquello que le interesa, de aquello que sabe, pero sobre todo de aquello que no sabe, porque además este tema no sabemos nadie, y es por tanto apasionante, ¿no? Bueno, quería que ustedes que tampoco saben de esto le pregunten lo que piensan que sería interesante. Dígame. ¿Podríamos decir que el conocimiento adquirido perjudica para la facilidad de comprender los hechos cuánticos? Claro, no es la escala que... O sea, hemos construido una lógica fruto de una observación de la realidad a una escala que no percibimos esas características. Entonces, efectivamente, lo que es evidente es que
a la escala nuestra, la naturaleza es como nosotros la explicamos, pero a la otra escala es de otra forma, y nuestro cerebro no se ha moldeado ahí, no se ha hecho ahí esa lógica. Por favor, yo quería saber la función o funciones del cerebelo. Sí, pues usted, el cerebelo no hace nada más que introducir armonía en todas las actividades cerebrales. Por ejemplo, en el sistema motor es muy fácil de ver. Una persona con dañado el cerebelo ni puede seguir teniendo actividad sensora y actividad motora. Pero la actividad motora, por ejemplo, es disparatada. No hay equilibrio, el movimiento no es armonioso, ¿no? O sea, el cerebelo es un gestor que, diríamos, suaviza toda la actividad cerebral. Es una computación. El cerebelo tiene una característica fundamental, porque sabe esta idea, es pequeñísimo y tiene el triple de neuronas que todo el resto del córtex. Muchas gracias, porque para mí ha sido muy interesante su exposición, pero sí me surgen algunas dudas. Bueno. Yo interpreto estos datos y esta interpretación del fenómeno que parece que tiene un cierto aire mecanicista, en el sentido de que hay causas-efectos concatenadas y causas-efectos materiales. Pero, por ejemplo, ¿cómo se podría interpretar con estos datos el hecho de que alguien, por un acto de pura voluntad, no porque recibe un estímulo físico, ¿no? Yo puedo cerrar los ojos y decidir que ahora me levanto, sin que haya ningún estímulo exterior de ninguna clase, simplemente mi simple pensamiento. No, claro. Es difícil de explicar, me parece. No, la actividad cerebral no es solamente una respuesta eso sería la actividad sensorial. La actividad sensorial, sí, claro, es recibir algo, pero todos nosotros actuamos sin una actividad sensorial directa de muchísimas formas, ¿no? Sentarse y estudiar un libro y estudiarlo y seguir estudiando y hacer matemáticas y todo eso, eso no viene de ninguna actividad sensorial directa. Sí que el entorno y todo eso nos habrá influido en ese gusto, pero vamos a ver, dicho para que vea usted que eso de mecanicista no es tan peyorativo. Si hacen un cultivo neuronas, usted pone unas neuronas en cultivo y al cabo de una semana han establecido uniones. Y al cabo de semana y media están disparando ellas a un ritmo. Y ya me dirá, ellas solas. Yo no lo digo en sentido peyorativo. No, pero quiero decir, quiero decir que yo entiendo que razones físicas y químicas, es lo que llamo mecanicista. Que unas neuronas solas son capaces, ellas solas, de activarse, sin estar insertas en un sistema cerebral, en un córtex, sino en un cultivo de neuronas. Luego, fíjate, nada más lejos de mí que decir que solamente el cerebro actúa como respuesta a los estímulos externos. Lo que sí digo es que los estímulos externos, o sea, por supuesto, las neuronas solas son capaces ellas de dispararse, de acoplarse, de unirse y tal, pero como se va haciendo el aprendizaje, desde niño, es con la experiencia de nuestra escala. Pero las neuronas tienen su actividad y en cuanto tenga usted con las uniones más o menos establecidas, ya más establecidas las tenga, más autocapacidad cerebral sin necesidad de estímulos. Como dice usted, patrones que no se han formado por estímulos externos, sino simplemente... Hay una contribución de la propia física de las neuronas. O sea, que empiezan a disparar y además a frecuencias fijas. Y eso produce fenómenos de resonancias entre las excitaciones neuronales. Y parece que esas resonancias son muy importantes, ¿verdad? O sea, nosotros un poquito con los sensores moldeamos esa capacidad de actividad que tienen autónoma. A mí me gustaría saber si nos puede explicar qué ventajas tiene la magnetoencefalografía sobre el registro de electroencefalograma.
Pues que es menos, primero, es menos dañino. Lo que el registro de superficie también. Bueno, quizá un registro de superficie es mejor de fuera, de nada invasivo, es mejor la magnetoencefalografía. Claro, si ya me toca, o vamos, sobre todo si con un electrodo toca, pero la magnetoencefalografía es buena porque no afecta el cráneo a la deformación de los campos como puede pasar con los potenciales. ¿Tiene mayor resolución entonces? Resolución anda por ahí, pero fuera tiene más resolución. O sea, no invasiva, más resolución. En relación con el título de la conferencia, sincronización de voltajes Claro. neuronales, creo que una falta de sincronización, ¿qué tipo de enfermedades? Bueno, pues un poco al final, lo que pasa es que la sincronización, yo casi, aunque pusimos ese título, he preferido hablar un poco más de generalidades, porque si no es... El Parkinson es un ejemplo típico de falta de sincronización. Poco lo que, la pregunta de este señor, el cerebelo, el hipotálamo, todos esos órganos lo que hacen son regular los ritmos, como los locking amplifiers estos de los laboratorios, ¿no? Que tú pones un seno y te lo corre un 90 grados. 20. Esos aparatos lo que hacen es regular las frecuencias, la superposición de cosas de frecuencias distintas, corrimientos de fase. Entonces eso es lo que da la sincronización, que es diferente. Pero no he explicado al final, no quiero entrar en sincronización, pero explicar el concepto de sincronización en una onda que no es sinusoidal es muy difícil. Tienes que hacer análisis de Fourier, análisis de Hilbert, y todo eso es un rollo matemático. Vamos, pero es muy importante la sincronización, podría tener que ver con esto de la forma que el smash no hace falta repetir todo el proceso, ¿me entiendes? Sino que por sincronización de distintas partes consigues el funcionamiento. O sea, investigar la sincronización es lo que hace ahora toda la gente que trabaja en este campo. Bueno, es que por ejemplo el cerebelo, por volver al cerebelo, es un reloj. Es un reloj. No digo el reloj de la glándula pineal, esta que es la del jet lag y todo eso, que dice que la noche, no, es un reloj como reloj, es decir, la periodicidad de la oscilación de las Purkinjes, las Purkinjes se llaman las células esas del cerebelo, es como un reloj, y todo eso es lo que gobierna los ritmos del cerebro. Y entonces parece que entender eso es mucho más importante que saber esto es la visual, esto es la otra. O sea que esa era la idea, pero claro, es que es un rollo explicar eso. ¿Una pregunta más? Este señor quería poner... Este señor, ¿no? Yo quería darle las gracias en primer lugar doblemente, primero por la elección del tema, que me parece interesantísimo, y en segundo lugar especialmente por lo bien que se aproxima usted desde las alturas hasta las bajuras del... No, pero la única altura que tengo es esta aquí, ¿no? Y últimamente, sobre la inteligencia, la frase que decía usted que tenía ahí escrita, que la inteligencia es la capacidad de predicción, y es que me ha parecido revolucionaria en el sentido de que hasta ahora las ideas de que la inteligencia venía a asociar un poco la aparición de la inteligencia en el hombre tal cual, a diferencia del animal o a diferencia pues, de la materia inerte, tal, que la evolución siempre ha sido muy controvertida por la cuestión religiosa que se mete por ahí. El paso ese a ser inteligente ha estado ha sido muy polémico, y yo claro, no soy especialista, pero muy interesado, no lo tenía claro, y usted lo ha expresado fenomenal con esa idea de que el ser inteligente es el ser capaz de predecir, y la idea del smash, pues es que lo convierte ya en algo que es que lo tocas, es que esto sí, es que me lo creo, es que esto es axiomático, perdonen si no se me oye. ¿Esto es así de sencillo o es que yo simplifico mucho? No, el entender cómo se llega a predecir es muy difícil, pero yo creo que ahora hay consenso que la inteligencia es la capacidad de predicción, ¿no? Eso, otra cosa es entender con la sincronización, lo que hablaba este chico, todo eso de cómo se llega,
pero que verdaderamente la característica fundamental de la inteligencia es la capacidad de predicción. Sí, sí, muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, señor. Sí, los ordenadores orgánicos que se está investigando ahora, ¿que tienen algo que ver con este tipo de estudios? O, vamos, A ver, Fernando, tú que sabes más que yo. Ya quisieran, no, de momento es un campo todavía muy alejado de la vida. Vamos, los ordenadores que se llaman orgánicos, lo que están haciendo ahora son unos pequeños transistores con materiales orgánicos, polímeros, etcétera, pero es muy primitivo, ¿eh? No, falta un siglo seguramente antes de que se pueda pensar en hacer computadores siguiendo el modelo vivo, ¿eh? Sí, sí. Estos estudios que están haciendo empezando, magnetofotografía, se puede aplicar, perdón, si esto se puede aplicar también para el estudio de los ciclos de sueño, para ver si hay alteraciones en el sueño, Claro, sí, de sí. qué manera influye. Sí, todo lo claro está relacionado con la actividad cerebral, seguro. Por eso, sí. que sí que se Sí, podría sí, aplicar. claro. Podría... Cualquier tipo de actividad cerebral que no sea, que tenga, que decir, aquí una dificultad, pero eso pasa igual con la electroencefalografía, si la fuente es muy profunda. Afortunadamente lo que nos suele interesar, como digo, es una zona que está muy próxima al cráneo, que tiene 2 o 3 milímetros de espesor. El mismo cerebelo está aquí abajo, está accesible, ¿no? Sí, pero cualquier tipo de actividad que esté regulada por esa zona, o que tenga lugar en esa zona, es detectable con un... Insisto que es muy fácil, como todos ustedes imaginan, hacer electroencefalografía o magnetoencefalografía de sensores. O sea, moverse lo que se llama en el espacio de los sensores. Este sensor da esta señal, este no. Es mucho más difícil encontrar dónde están las cargas eléctricas o las corrientes eléctricas que dan lugar a eso, ¿no? O sea, pasar del espacio de los sensores a las posiciones. Pero eso es un trabajo que está la gente haciendo. Esto da lugar, como todo, a muchos trabajos de matemáticas y cosas de eso. Bueno, quería agradecerle también por la charla, que ha sido, la verdad, que de una gran contribución. Quería preguntarle a usted si considera que la capacidad predictiva, por ejemplo, que tienen especies animales distinta a la nuestra, ¿se puede considerar como inteligencia igualmente? Sí, yo cuando estaba diciendo lo de la predicción me acordaba, claro, que estas cosas cambian mucho, ayer recogía un artículo de Nature, me parece, un periódico de Madrid, en la página de ciencias, de una observación hecha con resonancia magnética sensible al flujo sanguíneo, que, claro, el cerebro en su actividad requiere mucha sangre, porque todo este lío, la energía que se gasta y el azúcar que se gasta en todo este ajetreo del sodio que entra, el sodio que sale, las bombas que lo sacan, bueno, es una auténtica factoría. El gasto que hace el cerebro de azúcar es más que el resto del organismo, más que cuando juegas al fútbol. Es tremendo, ¿no? A poco que uno esté dado a la actividad de pensar, la mera actividad normal. Entonces, venía ahí un artículo diciendo que se observa que hay algo que antes de entrar en actividad una zona del cerebro, aumenta el flujo sanguíneo ya hacia allá, porque predice el cerebro que va a requerir gasolina, y la pide al corazón y el corazón la manda. Fíjate lo que es eso. Entonces decía que las pruebas de eso se han hecho con monos. Monos que hacía un experimento, estoy simplificando porque además era la traducción de la periodista es muy buena, me llama Luis Elvira, que es de fiar, totalmente. Decía que se encendía una luz, una luz amarilla muy fuerte, y el mono se fijaba como un búho más que como un mono en la luz. Y entonces le veían bien cómo funcionaba la sangre en el cerebro con resonancia, y hacían muchas secuencias y veían tal. Y luego apagaban la luz y le sentaban al mono y apagaban la luz y tal, pero al cabo de un rato, cuando ya se sentaba el mono, empezaba a pedir la sangre hasta que venía, pero antes de venir la luz ya estaba la sangre pidiendo. O sea, de alguna manera ese mono predice. Ese mono tiene una inteligencia, claro, es que la Tierra tiene 4.600 millones de años. Nos hemos separado en lo que respecta al cerebro, hemos visto hace 6 millones de años. Luego, no puede ser, tendrá una predicción, hombre, a lo mejor no sabe la integral de volumen, pero
Pero vamos, en cuanto te descuides, la integral de f de x la hace, vamos. Sí. O sea que ahí hay una... Hola. Para el caso en que se introduce un circuito a la cabeza para leer los impulsos nerviosos y llevarlos a parte del cuerpo en los cuales ya están incomunicados por corte de los axones o de algo similar, sí. ¿Cómo puedo controlar, por ejemplo, un brazo que está desconectado a través de corrientes electrónicas cuando en el caso de los canales iónicos de los axones son controlados por voltaje y además que hay una serie, no solo el pulso no solo el pulso que se transmite, sino que después hay que desactivar los inhibidores de los canales iónicos? Hombre, yo lo que te diría, justo, es decir, lo que se hace, eso hay gente haciendo eso, sería, aquí por ejemplo, Jesús Ávila y nosotros queremos hacer una cosa, a ver si sale bien, con Carlos Belmonte, que es otro académico, todos estos son yo soy físico, ellos son biólogos, quieren hacer una cosa que es, por ejemplo, para investigación de Alzheimer ya saben que lo que sucede es que no hay una parte de este circuito eléctrico que no pasa por el cuerpo dentado, una parte del cerebro que se estropean las neuronas con los años y entonces existe la excitación, aquí están las células que estarían esperando que llegara para que te acuerdes del nombre, ese Alzheimer chiquitito que ya tenemos todos, vamos, no me sale, ¿cómo se llama fulanito tal? Y es que no pasa la corriente, y de pronto pasa la corriente y dice, sí, venga, y es que ha sido la neurona que salta. Bueno, entonces, ahí lo que se hace es, tú cogerías el voltaje que llega al axón, al final del axón, a las patillas. Ese no pasa porque está rota la neurona, los neurotransmisores. Pero ese voltaje tú le coges allí y a ver cómo se lo llevas, te saltas unas cuantas neuronas y se lo enchufas a las dendritas de la otra. ¿Comprendes la cosa? Pero a nivel químico entonces, no es a nivel de corriente... No, y a nivel físico. A nivel físico, por lo que es un lío es a nivel químico andar con los neurotransmisores. Tú ese voltaje, bueno, hay muchas, como haces con un electrodo lo que hace es pinchar... Sí, pero los circuitos funcionan con corriente electrónica y los axones funcionan con corrientes iónicas. Bueno, pero... Hay una diferencia sustancial ahí. Mira, un experimento, te cuento un experimento ya, si queréis, y acabamos porque no os canséis. Quiero decir que como todos les dais las gracias, yo os doy las gracias a vosotros por tener la paciencia de haberme aguantado. Vamos a ver, tú suponte, al final, que esto esté desactivado porque no hay axones aquí, lo que necesita es un voltaje el nervio. Entonces, si yo soy capaz, desde el motor, de mandar ahí, no tendré todo el refinamiento del movimiento que tenía natural que pasa por el ¿cómo se llama el cerebelo pero sí que puedo tener mandar la corriente eléctrica. En definitiva, lo que activa es que el voltaje alcance un valor en el músculo. ¿Me entiendes? El voltaje tiene que alcanzar un valor en el músculo. Y que ese voltaje llegue cuando quiere este. Entonces, si tú, el cable que hay por aquí, con todo ese lío, lo pasas, va a funcionar, funcionará muy mal, tendrás que hacer una electrónica, pero eso ya luego sería electrónica, pero en principio va por ahí la cosa. Sí, perdone. Que entonces, los pliegues del cerebro son para tener más superficie esta de... Claro, porque ese es un problema de la evolución, ¿no? Los pliegues son el camino para encontrar... Es decir, la evolución no puede ir más rápida en el crecimiento del cerebro porque tendrían las mujeres que ensanchar mucho. Esa es la dificultad. Eso, en la evolución, esto lo estudiaban estos Jesús Ávila y Pedro Hipólita, cuando estudian la microcefalia y todo eso, se dan cuenta que tiene que ir acompañando esa mutación del gen del cerebro con una mutación que haga que las mujeres sean más anchas, para que puedan parir cabeza grande, vamos, así de sencillo, ¿no? En la evolución. Entonces, el compromiso son los pliegues para aumentar la superficie sin llevar a un extremo de tener que aumentar la cabeza, más que lo que la naturaleza permite en este estado de evolución. Dentro de 4.000 millones de años ya veremos lo que pasa, seguro que lo vemos, pero ahora no. Sí. Esos son el origen de los pliegues, son eso, aumentar las... Sí. ¿Y por qué no crece para adentro? O sea, porque dice que eso... Ya,
dice que la principal funcionalidad del cerebro está solamente en los 4 milímetros de córtex. ¿Por qué no? Con una servilleta. ¿Qué es lo que hay dentro? Bueno, dentro está lo que se llama el cerebro antiguo, que es el cerebro que también tienen los animales. Bueno, hay unas cuantas cosas, como decimos, dormir, eso lo hacen todos los animales, ¿no? Los instintos que se llamaban, ¿no? El instinto sexual, el de supervivencia, todo eso está en el cerebro antiguo, que eso lo mantenemos de cuando éramos, no monos, sino pues, las ratas tienen ese cerebro. Pero claro, con la evolución los instintos ya no son tan necesarios. El córtex pues tendrá más riego, tendrá lo que sea. Es decir, lo que tenemos que pensar, es fácil hacer la evolución, hay que explicar lo que tenemos en aras de la evolución. Pero claro, cualquier cambio que fuera mejorable y que no se ha dado, a lo mejor se da, pero que requeriría esperar otros, que también lo veremos, otros 4.600 millones de años. Quiero decir que es fácil hacer una interpretación a posteriori, es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no el cerebro ha salido en una mano? Eso no hay respuesta científica para eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en los monos, en los chimpancés, ¿cuál sería el espesor del córtex? ¿Es el mismo? No, el córtex tiene mucho menos córtex que nosotros, muchas menos células y muchas menos uniones sinápticas. Pero vamos, porque tienen menos superficie, ¿no? ¿Y en delfines o...? Pues sí, es de los que parece que tienen bastante, ¿no? Que es típico de todos los ejemplos que tiene un cerebro muy desarrollado, el delfín. O sea, que no es tanto el volumen de todo el cerebro, sino la parte de esa parte, ¿no? Claro, ¿y por qué está en esa parte? Bueno, por algo de la evolución que hay en esa parte, pues sería donde fue, diríamos, ventajoso. Ventajoso en el sentido que eso requiere, como decimos, mucho azúcar, mucha sangre, pues que, no sé, lo que fuera, yo no sé, cerca de los sensores, de los órganos sensoriales, que me parece más lógico porque hay una actividad sensora, ¿no? Y pues más cerca de los ojos, de los oídos, a lo mejor los dedos del pie, pues, pero dices, no, a lo mejor podríamos haber sido, empezar a sentir con los dedos del pie, pues se siente, pero menos, no sé, quiero decir que es algo, el desarrollo, hasta llegar desde luego a un ser humano, lo más que se puede hacer en el proceso evolutivo es partiendo del mono, ver las diferencias. Vamos, yo no tengo ninguna respuesta honesta a esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Si no, solamente darle las gracias. La verdad es que es una exposición que, como se ve, es de interés de todos, porque pues, describe exactamente eso que nos preocupa más, es que como somos nosotros y como no sabemos... No sabemos, exactamente. Hacemos lo que se puede, pero... Esta academia hace un esfuerzo tremendo por ir a todas las provincias cuando nos vamos allí, como iban los del teatro, a todas partes. Se hace muy a menudo, sí. Bueno, muchas gracias.